Bienvenidos a nuestro tercer encuentro con la escritura. En los módulos anteriores hablábamos sobre dos momentos importantes durante el proceso de la escritura de nuestros textos: la planeación y, en el segundo módulo, la elaboración de borradores. Hoy hablaremos de la revisión y la edición final. Quiero comenzar aclarando que la revisión de un texto no se da solamente en el último momento. Es un proceso permanente que ocurre durante la escritura del texto, solo que para efectos de su explicación la hemos dejado para el final. Revisar un texto, de acuerdo con algunos investigadores como Daniel Cassani, implica leer, detenerse, escribir, volver a leer, volver a detenerse y volver a escribir. ¿Por qué detenernos? Porque en algún momento nos surgen ideas nuevas. ¿Por qué volver a escribir? Porque no solo nos surgen ideas nuevas, sino que muchas veces no nos sentimos conforme con la forma que va presentando nuestro texto. Porque lo que hemos escrito puede decirse de otra manera mucho más apropiada. Porque la ortografía no es la más indicada. Porque algunas palabras podrían presentarse en otro orden. Porque la estructura misma del texto puede presentarse diferente. Porque el plan que nosotros hemos elaborado muchas veces no corresponde a lo que ya en el momento de la escritura misma va surgiendo. O al revés, la escritura no corresponde al plan que nos hemos elaborado. Y por otras razones, de pronto encontramos conceptualmente otros elementos que fortalecen nuestro texto, y eso implica detenernos, leer y volver a escribir. Veamos lo que Daniel Cassani plantea al respecto. Plantea que la revisión es un proceso recursivo. Recursivo porque después de que nosotros superamos el proceso de planeación de nuestro escrito, elaboramos un primer borrador, pero nos surgen unas ideas nuevas. Entonces nos detenemos. Esto implica reformular nuevamente el plan que habíamos elaborado. Y aquí nos surge un segundo borrador, pero aún así aparecen otras ideas. Entonces hay necesidad también de desarrollarlas en nuestro escrito. Volvemos a reformular nuevamente la escritura y surge un tercer borrador. Y este proceso podría darse múltiples veces, tantas veces como nosotros sintamos la necesidad de detenernos, de volver a hacer ajustes, de volver a superar un escrito inicialmente planteado. Esto demuestra que la escritura es además un proceso cíclico y no lineal. No se escribe de una sola vez, siempre nos detenemos. Escribimos, leemos, nos detenemos, hacemos ajustes y volvemos a escribir, ¿cierto? Leamos lo que aparece en la guía con relación a lo que realmente es revisar y lo que no es solo revisar. A ver, ¿quién me ayuda? Fabián. Revisar no es solo cambiar las palabras. Cambiar las palabras. Mauricio. Subrayar los fragmentos. Ronald. Revisar las palabras a las frases sueltas. Gustavo. Los signos de puntuación. Kelly. La ortografía. Revisar no es solamente tener en cuenta esos elementos, también debemos recalcar otros. Carol. Si el escrito responde a la audiencia. Dani. Si estamos satisfechos con nuestro primer borrador. Elvis. Si la estructura del texto es la más adecuada. Ronald. Si se capta el propósito del texto. ¿Y Mauricio? Revisar es trabajar sobre el contenido del texto. Muy bien, revisar es trabajar sobre el contenido del texto. Nosotros tenemos un texto. Su contenido es fundamental para poderlo desarrollar, para poder garantizar la coherencia, para poder garantizar la construcción significativa de la que hablábamos en el primer módulo, ¿cierto? Veamos qué otros elementos con relación a la revisión nos comenta el autor Daniel Cassani. ¿Quién nos quiere leer algunos de los apartes que aparecen en la guía? Veamos. Acá también están ampliados. ¿Un voluntario? Dani. Primero, evaluar y revisar el contenido. ¿Qué dice el texto y qué quisiera el autor que dijera? ¿Cómo reaccionaría el lector y cómo quisiera el autor que éste reaccionara, etcétera? ¿Otro voluntario? Kelly. Evaluar y revisar la estructura. Adaptarse a la audiencia, buscar prosa del lector, etc. Dani. Corregir la gramática. Aplicar las reglas de la gramática aprendida consistentemente. Kelly.
Corregir el vocabulario y el estilo. Utilizar los conocimientos léxicos y las obras de consulta, diccionarios, tesauros, etc. Dani, Corregir los aspectos más mecánicos. Ortografía, separación de palabras, abreviaturas, mayúsculas, puntuación, etc. ¿y Kelly? En este último apartado, la autora agrupa los puntos anteriores en dos bloques. Primero, la revisión interna o revisión de las intenciones, que afecta al contenido y a la organización. Esto se relaciona directamente con el momento de la planeación, con los planes mentales que nosotros nos hemos hecho con relación al texto. Y también La revisión externa o revisión de las convenciones, que afecta a la forma, la gramática, los aspectos mecánicos, etc. aquí están incluidas la ortografía, las palabras. Ese es el momento para atender. Como verán ustedes, entonces hay dos grandes formas de evaluación de nuestros textos, la interna y la externa. Durante estos 3 módulos hemos estado hablando sobre la escritura, sobre lo importante que es este proceso para nosotros, sobre cómo se da en el transcurso de un proceso muy largo y muy complejo. Hemos visto distintos aspectos que se relacionan con ella. Lo fundamental es que nosotros, a partir de este momento, tengamos conciencia de que a escribir se aprende escribiendo. Veamos ahora un video con el profesor e investigador Fabio Jurado, quien nos complementa con algunos aspectos conceptuales en torno a lo que la escritura significa para todos nosotros hoy día.